Hola a todos, su servidor Marco Antonio Mazacle, transmitiendo desde el Observatorio Ciudadano Laboral. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo, pocas veces transmitimos en vivo. Nosotros por lo regular hacemos grabaciones porque vienen varios compañeros y damos a dar a conocer las grabaciones una cada día dentro de las redes. Hoy de veras para mí es un gusto tener unos amigos, unos camaradas, unos compañeros de lucha sindical que de veras yo creo que son historia dentro del sindicalismo a nivel nacional y obvio son historia dentro del sindicato de telefonistas. Dándole continuidad a los trabajos que hemos venido realizando, entrevistando a algunos personajes fuertes, como fue la vez pasada Walter Vallejo, un sindicalista de muchos años, que bueno, por la represión lo despide la empresa en conjunto con el sindicato, básicamente por lo que nos decía Walter. Pero bueno, continuando con eso, para su servidor, es un honor tener acá a Heréndira, que bueno, Adrián, Polo, Pancho Núñez, que son de la RDT, es una corriente muy fuerte dentro de los telefonistas y que tienen el valor de denunciar las irregularidades que vienen pasando. De verdad, muchas gracias por estar acá. Ellos son de la Ciudad de México, nos hicieron el favor de venir acá a la Ciudad de Puebla para poder tener esa entrevista. Muchas gracias, Heréndira, muchas gracias a todos de la renovación de RDT. De veras, Heréndira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Es para nosotros un gran placer y un gran honor. Este estado y esta sección en particular de Puebla ha sido una sección muy combativa. Es un gran estado con mucho peso político a nivel nacional y sobre todo es un placer estar en el programa del compañero Mazatle, que es un luchador social, un luchador por los derechos humanos y sobre todo un gran sindicalista. Gracias, bienvenidos a todas y a todos. Adrián. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, pues agradeciendo la invitación aquí del compañero Mazatle y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que pudiéramos apoyar y pues estamos en una lucha efectivamente y estamos dando la cara, no somos ni pagados ni auspiciados de ninguna manera, somos simplemente un grupo de trabajadores comprometidos con el bienestar de nuestros compañeros. Gracias. Polo. Buenas tardes a todos y gracias, compañero Mazatle, por la bienvenida y por las palabras que nos dirigiste. Estamos aquí por una situación de lucha y dando la cara sin echarnos para atrás, siguiendo hacia adelante y pretendiendo y seguir luchando para que nuestro sindicato salga de una buena vez de la tiranía bajo la que está sujeto. Pancho. ¿Qué tal? Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo tu público, a las compañeras telefonistas, compañeros telefonistas. La RDT sigue y seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Cuéntenos, de dónde surge la RDT? ¿Hace qué tiempo? Porque bueno, al final de cuentas ha ido creciendo. Hoy yo creo que la RDT es un sinónimo de lucha dentro del sindicalismo. ¿Cómo surge la RDT? Bueno, nosotros tenemos a un cacique sindical, hoy el más viejo de México, en todos los sentidos, un cacique sindical. ¿Qué es un cacique sindical? Bueno, es un gángster, es un señor que se insertó en un sindicato, uno de los sindicatos de mayor tradición de lucha en este país. El sindicato de telefonistas, al contrario de lo que él dice, tiene más de 100 años. Nace desde la fusión de la Ericsson y la Telefónica Mexicana, en un sindicato que ganó por primera vez, por ejemplo, una de las luchas más fuertes del sindicato de telefonistas y de las más añejas, es el haber ganado las 40 horas de jornada laboral en este país, donde es a partir del contrato colectivo de trabajo de los telefonistas, donde se le cede a la Ley Federal de Trabajo. Entonces, a partir de todos estos años que ha venido creciendo la represión sindical, que se ha cedido, se ha evolucionado nuestro contrato colectivo de trabajo, surge la necesidad de tener un grupo organizado de telefonistas para contender en la lucha en todos los terrenos. Movilizaciones en las redes sociales, obviamente que hoy es un instrumento, y la manera más fuerte que nosotros estamos dando la batalla es en forma jurídica.
En forma jurídica, porque lo que yo creo que más necesidad tiene este país es el respeto al Estado de Derecho y acercarnos y hacernos todos al Estado de Derecho, que es el que debe de imperar en cualquier país. El Estado de Derecho es el que te acerca además del respeto a los derechos humanos. En todo este camino, ¿en cuántos estados está el RDT? Pues hasta ahorita tenemos compañeros en los 32 estados. En los 32 En los estados. 32 estados. Obvio no se abre porque hay una represión muy fuerte. Así es. Exacto. Sí existe, sí los compañeros han tenido esa represión, sí la han sentido. Hay ejemplos que nos pudieran dar. Mira, aparte también un poquito atrás, la CDT cuando inició, Corriente Democrática Telefonista, se cambió cuando muere el maestro, ¿cómo se llama? Pepe Méndez. Pepe Méndez, en honor a su deceso, hacemos el cambio a RDT. Por Pepe Méndez. En honor a ese gran maestro que tiene una información vívida, que con sus relatos te lleva a esos momentos cruciales. La narrativa que él posee es única, además de los datos históricos. Su página telmendez.com, para que la visiten. Entonces, derivado de estas situaciones que ya está comentando la compañera Heréndira, somos necesarios en este aspecto que vemos que día a día, a través de tantos años, se sigue incrementando el decremento en los derechos adquiridos de nuestro contrato colectivo a través de solo un tipo, Francisco Hernández Juárez, que es el que menoscaba y da, ¿cómo te diré?, el golpe sobre la mesa sobre ejemplos rotundos de pérdidas de derechos adquiridos de nuestro contrato colectivo, totales, y se les puede demostrar. Esa necesidad es la que nosotros vemos y en esa sinergia de todas las fuerzas entre compañeros y compañeros vemos la necesidad y la idea sí es clara, es de la compañera Heréndira, que salgamos a hacer programas, porque nace el 20 de noviembre de 2018, CDT, hoy RDT, bajo esos fundamentos. Exigir el respeto a los derechos adquiridos de nuestro contrato colectivo, el cual, como bien lo saben, hoy día a día está en riesgo la jubilación de la gente que estamos en activo y con varios años ya excediendo los años de servicio, que son 31. Hoy en día la situación es que él piensa que la jubilación es algo lesivo para el patrón y te dice a los compañeros, compañeras ya jubiladas, que tú cedas una parte de tu percepción como jubilado a cambio de una acción que de momento no tiene validez. Aún así, la gente que estamos activos dice que es conveniente que para apoyar a la administración que tiene problemas graves económicos, cedamos ese tipo de prestación que es la jubilación, lo cual nosotros discernimos y es nuestra lucha que nos ha llevado. Disentimos. Pero bueno, Así mira, es. volviendo a tu pregunta muy específica, tenemos ejemplos muy claros de represión. Uno de los más recientes, independientemente de los comités, hay varios comités locales que no existen, que fueron destituidos de un plumazo, que no tienen A ver, una pregunta, perdón que te interrumpa. O sea, ¿les cortaron así? la cabeza, sí, ¿Así? y los Por indicación de sancionaron. Francisco. Así es Y correcto. todavía lo sancionan, Así es, sin elementos. sin oportunidad de defenderse, que independientemente de la cuestión estatutaria, están violando sus derechos humanos. Sí, es que pareciera por un lado que hay mucha incongruencia por lo que nos están comentando. O sea, no es posible que una persona te quite la cabeza y te quite tus derechos sindicales y quite a la gente que fue puesta por la base. Así es. No es congruente, ¿no? Así es. Y yo creo que viene sucediendo en algunos estados, ¿o me equivoco? Uno de los más recientes tenemos a Torreón y otro es Hermosillo. Y tenemos varios más. La gente nos ha llamado, estamos en la asesoría jurídica. Estamos a punto de entrar a nivel nacional al cambio de comités ejecutivos locales, por lo cual haremos algunas acciones. En Puebla, en varias secciones, en conjunto con el grupo de ustedes, esperamos estar luchando, empujando la democracia de este sindicato. Pero uno de los más dolorosos que tenemos a propósito del lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, de la lucha feminista, es Ceci Lucero de La Paz. A Ceci Lucero ha sido uno de los casos más graves, acaban de rescindirle el contrato, siendo una compañera que es hipertensa y está en resguardo, así le rescindieron el contrato, pero aparte tiene 8 años sin derechos sindicales, cosa que está fuera del estatuto. El estatuto marca como pena máxima 5 años.
no le dieron ningún, como a todo mundo, sin escrito, sin nada. Sin embargo, no le dan el uso de la voz, la oportunidad de defenderse, y esta embestida ha llevado hasta la violencia física. Esto quiere decir que a la compañera en la cita del sindicato y adentro de su centro de trabajo la atropellan. ¿Quién iba a saber a qué hora iba a salir la compañera para acudir a la cita del sindicato? Adentro de su centro de trabajo, con permiso de la administración de la empresa Teléfonos de México, la queman. ¿Adentro? Adentro de las instalaciones de Teléfonos de México, y lo que la acusan es una cuestión psiquiátrica, y sin embargo ahí están las marcas de las quemaduras de la compañera. A la compañera, el secretario general de aquel entonces, la empuja de las escaleras, y la compañera se fractura una rodilla. Y es uno de los temas más fuertes de muchos otros que yo en este momento, todos nosotros podríamos narrar. Pero ya en este momento el hecho de disentir ya es una cuestión donde arriesgas hasta tu vida. Porque nosotros como RDT hemos tenido, mediante nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, hemos tenido denuncias de casos muy graves de represión. No decimos los nombres porque nosotros juramos la secrecía. Hay víctimas que no quieren salir a contar sus casos. El de Ceci lo hacemos público porque ella aceptó hacerlo público y luchar. Pero tenemos casos donde se les ha mandado golpear y tenemos compañeros ya con decesos. Ya tenemos decesos. O sea, hay una represión abierta. Es correcto. Aquellos compañeros Descarada. que no estén de acuerdo con la línea de Francisco Hernández Juárez. Ahorita se comentaba Pancho Núñez sobre el tema de la jubilación. Yo creo que en ese tema de la jubilación, ¿la gente lo está aceptando o no lo está aceptando? ¿Qué está sucediendo ahí? No, hasta donde sabemos no. Sin embargo, hay una parte de este sometimiento a los compañeros donde prácticamente se les pone como última salida que si no se quiere perder la jubilación hay que aceptar unas acciones bursátiles de una empresa que no sabemos qué sea, y que al final pues el contexto es desaparecer la jubilación. Se habla de que el jubilado es una carga muy grande para la empresa. Sin embargo, si observamos los números de las cuestiones del patrón, pues en esta simple pandemia ha elevado sus ingresos en un 500 o 1000% del servicio que da Teléfonos de México a través de sus plataformas, a través de sus equipos y obviamente de nuestros compañeros que diario dan la lucha con su trabajo y su mejor esfuerzo. Entonces, esto meramente es un truco, y sabemos que Francisco Hernández Juárez hace negociaciones bajo la mesa en contra de los derechos establecidos ya en nuestro contrato colectivo de trabajo y de las conquistas laborales, y él se ha encargado de sepultar ese contrato colectivo de trabajo. Fíjate que hace rato comentaba Pancho Núñez sobre el tema del contrato colectivo, Así es. que pareciera que cada negociación, en lugar de ir adelante, ha retroceso. ¿Es así, Polo? ¿Cómo Así está? es, sí ha involucionado las revisiones contractuales, porque desde el 76, y lo digo abiertamente, desde el 76 que él llegó al poder, no ha habido ninguna conquista laboral por parte de los telefonistas. Al contrario, ha habido pérdidas desde esa fecha hasta la actual, ya con total descaro en lo mal llamado pasivo laboral, donde a los compañeros les quieren quitar una parte proporcional de su sueldo para invertir en acciones. La acción es de una empresa que se está declarando en quiebra técnica. Recordemos bien eso. En diciembre del año pasado, la empresa dijo que se estaba declarando en quiebra técnica y que tuvo que tomar recursos del fondo de jubilaciones para poder pagar el aguinaldo a todos los trabajadores. Entonces, sí hay un retroceso y está muy marcado y se puede señalar correctamente con todas las revisiones salariales, donde no son revisiones salariales, pero donde ha habido violaciones al contrato colectivo de trabajo, quitando unos cláusulos, agregándoles unos bis o unos TER, como tú gustes llamarle, pero ha sido un retroceso en lo que es la ganancia al trabajador. Entonces, en ese sentido, sí existe totalmente pérdidas por el contrato colectivo de trabajo. Pancho, Sí. cuando estábamos platicando hace rato, nos comentabas y nos dabas algunos datos de cómo se ha ido modificando, y el contrato, en lugar de ir avanzando, no nos percatamos luego por nomás por votar y votar, pero no detallan realmente cuál es la modificación y cómo viene. Al final de cuentas pareciera que hay un contubernio entre la dirigencia, que es Francisco Hernández Juárez,
en la empresa. ¿Tú crees que realmente estemos en números rojos? ¿Ustedes creen que estemos en números rojos? No, Marco, mira, la verdad nosotros, la RDT, porque no es un trabajo solo, tenemos un proyecto bien firme de la viabilidad del negocio. Somos empresarios, se puede entender desde ese punto de vista objetivo. Sí. Sabemos que vamos a seguir siendo obreros, pero no podemos desconocer cómo es que se vende mi fuerza de trabajo o mi producto, ¿sí? Tenemos bien claro que el modelo de negocio del patrón es para descapitalizar a Teléfonos de México, que va contra el título de concesión, ya que el título de concesión dice que sí debe existir subsidiaria, terciaria, como conocemos las empresas que están viviendo a través de Teléfonos de México. Hoy en día, con la CFE, tenemos un claro ejemplo de cómo se crean empresas, filiales subsidiarias internas, para desgastar el capital activo de las empresas y en menoscabo de los derechos de los trabajadores que estamos respaldados por un contrato colectivo. Aquí claramente lo hemos visto, Uninet, ya tenemos un contrato en el cual pone un RFC que es de Teléfonos de México. La gente que tenemos el viático sabemos y conocemos, ya está de memoria, el RFC y aparte la dirección fiscal que da de Teléfonos de México. Ese contrato es de 2017. Hay otro contrato en el cual se aparece Uninet con su dirección, registro en Loreto y Peñapobre, en el sur de la Ciudad de México, y su número y homoclave correspondiente. ¿Qué estamos entendiendo? Y hemos sabido y lo hemos demostrado, Uninet es la que se está llevando la explotación de la red, la que hace el usufructo del capital que debe de ser de Teléfonos de México. Dado ese modelo de negocio, es claro que hasta nosotros seríamos los trabajadores sindicalizados y titulares, se nos toma como agente outsourcing, porque hasta trabajamos para otra empresa, para otras empresas internas de Teléfonos de México, nos paga Teléfonos de México, pero esa riqueza del proyecto o trabajo que desempeñamos cada uno se va a estas subsidiarias. Cuando el título de concesión dice que sí, pero la fiscalización, el reporte financiero es independiente y la SCT es el único que debe de estar enterado de este proceso y fiscalización de cada una de las empresas. Por lo tanto, se garantiza que Teléfonos de México sea sano en sus cuestiones fiscales y que no se nos tome a nosotros como un pasivo laboral, que es lo que manejan ellos, un gasto oneroso, y que el patrón ha reiterado decir que él no va a pagar de la bolsa una jubilación más, cuando es una mentira total. No se paga de la bolsa del patrón el fideicomiso, que hoy no sabemos a ciencia cierta a cuánto asciende. Hay un video muy famoso donde Francisco, hasta tema de mofa, habla de un paquetito, que el patrón le ofrece un paquetito a nosotros los trabajadores a cambio de nuestra jubilación, y yo detengo este proceso de decisión de la empresa. Por ahí está corriendo, y es muy elocuente. ¿Cómo es posible que un secretario general esté invitando a romper la colectividad y que vayas y negocies tú mismo tu contratación para jubilarte con una empresa, cuando sabemos que un contrato es colectivo? Te lo voy a poner blanco sobre negro. No está en números rojos. No está en números rojos. Nosotros sabíamos cuando sacan varias revistas la biografía como empresario, porque en lo personal nos importa dos cosas de Carlos Slim, que una de las facetas de Carlos Slim como empresario hasta ese momento, hasta 1990, era adquirir empresas quebradas y fracturarlas, dividirlas en varias partes. De lo que habla el ingeniero es una parte muy importante que invitamos al público en general y a nuestros compañeros, a toda tu audiencia, a que lo revisen. ¿Por qué? Porque no es una empresa que sea privada, cuidado, es una empresa concesionada. Es una empresa que constitucionalmente, como lo marca, es una empresa de interés nacional y más allá, es una empresa de seguridad nacional. Las telecomunicaciones en este país es una parte toral y hegemónica del Estado mexicano. Quien tiene la facultad y el poder, no nada más en su red, porque yo quiero ser muy enfático con tu audiencia, no nada más con los telefonistas, que sin la red de Teléfonos de México las otras empresas no podrían existir. La única red de transporte que existe en este país es la de Teléfonos de México y está concesionada. Para poder declarar una quiebra técnica, como dice un personaje por ahí que es bastante retrasado mental, que ellos no han hablado de quiebra técnica. Hoy presenta la carátula Teléfonos de México por tercer año consecutivo sin darnos utilidades, donde dice que hay una quiebra técnica.
a mí me sorprende mucho que la RDT tengamos más conocimiento y sepamos que a quien puede intervenir y debe intervenir para revisar la salud financiera de una empresa estatal concesionada es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué te lo digo? Porque pareciera ser o que Francisco Hernández Juárez está maiciado, que estoy segura, obviamente lo estoy diciendo, lo estoy dejando así como pregunta, y no ha buscado y no conoce el título de concesión que en 1990 él firmó, donde quien vigila la salud financiera de Teléfonos de México es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros estamos en otro punto, ya vamos a solicitar la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos dé cuentas claras sobre nuestras utilidades y sobre el futuro y la disque viabilidad de la empresa. Obviamente tenemos, como se ha dado la investigación, varios de los compañeros de la RDT, financieramente a todas estas subsidiarias. Y te voy a poner en la mesa la subsidiaria más gigante que tiene Teléfonos de México, Telcel. Telcel no tiene una red propia, viaja por la red de Teléfonos de México. Bueno, te lo pongo con una radiobase. El mantenimiento de las radiobases está dado por nosotros los telefonistas. Muy al contrario de lo que se nos ha podido vender, es que somos de manos chiquitas y que no hacemos nada, estamos sobreexplotados. Lo dice bien el ingeniero. Nosotros trabajamos para varias empresas que dan muchas ganancias y se nos paga como telefonistas nada más, no dándole servicio de operación, gestión y mantenimiento a todas las subsidiarias de Teléfonos de México. Yo creo que acaba de tocar un punto muy importante, Erendira, en la parte de que es una concesión. Pertenece Teléfonos de México al Estado. Es decir, señores, este no es un problema de los telefonistas, es un problema de todos los mexicanos, donde pareciera que, por lo que estamos escuchando, el líder sindical Francisco Hernández Juárez, que lleva más de 44 años, 45 lleva hoy 45 años, que pareciera que el contubernio con la empresa la quieren tronar ellos. Al final de cuentas, y de paso, quitar, por lo que me están diciendo el término, quitar las jubilaciones, Así es. que tú la aportes, pero piensa que es la empresa nada más de Carlos Slim, al parecer, o del Grupo Carso, y de Francisco Hernández Juárez, cuando es de todos los mexicanos. Porque esa concesión, obvio, se la dan y tiene que terminar. Aunado a eso, vemos, y por lo que comentábamos hace rato en la sobremesa, platicábamos sobre el asunto de las vacantes. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene que no hay una contratación masiva? Porque al final de cuentas esto es materia de trabajo y ¿quién lo tiene que ejecutar? Los telefonistas. Obvio, si yo no le meto para que la gente, para que los compañeros sigan trabajando, para que el sindicato siga subiendo, obvio, bajan y de repente vas a decir, pues tengo más jubilados que activos. ¿Pero por qué ha sido esto? Porque la misma empresa no ha contratado, no ha habido vacantes. Y lo peor es que pareciera que el mismo sindicato, que Francisco Hernández Juárez, es el que no lo permite o no lo quiere poner en la mesa, ¿no? No sé qué percepción tengan de eso. Se nos vende a la idea a nosotros los trabajadores que la materia de trabajo disminuyó. Y bajo esa perspectiva del patrón y con la anuencia de Hernández Juárez, se nos vende la idea de que ya no hace falta la entrada de personal. Sin embargo, en los hechos, el trabajo que ha sido a pasos agigantados y tecnológicamente avanzado, sin embargo, la mano de obra del personal sindicalizado es la base para que esto funcione. Sin embargo, a contrario de esto, se vuelve un negocio para filiales, tanto del patrón como algunas otras personas, el outsourcing, y por cada compañero sindicalizado, por lo menos hay 30 o 40 personas de outsourcing. Entonces, no hay congruencia entre lo que se nos ha vendido, de que el trabajador ya no hace falta, pero por otro lado subcontrato, por otro lado incluso lavo dinero, por otro lado hago miles de negocios hablando fiscalmente para tener 1 y 1000 caminos para tener un negocio exitoso, pero sin el trabajador sindicalizado. Sí, es claro, al haber terceros es obvio que falta personal. Así es. Claro. ¿Cómo cuántas vacantes le calculan que faltan? Más o menos, algo aproximadamente. Estamos hablando de un orden de casi 30,000 vacantes
y eso me queda un poco corto. Naturales. Naturales, porque si cuentas las jubilaciones, defunciones o incapacidades permanentes, te da más o menos un estimado de 25 a 30 mil vacantes. Lo que quiere decir que con esto del outsourcing, en lugar de haber 30 mil vacantes, hay 90 mil contratados por fuera con menos prestaciones, ahorrándose el patrón lo que son cuotas de seguro social, Infonavit y todo lo aquello que tenga que ver con los impuestos. Hay que ver en esa parte, en ese sentido, la situación de las filiales, porque las filiales, a grosso modo, puede decirse que son hasta de intereses personales de mucha gente, que por obviedad no lo decimos, pero que los conocemos. Entonces, la situación de la realidad de la confrontación de los telefonistas que en realidad están trabajando ahorita, no es ni el 50% que está trabajando ahorita en los COPES. Hay COPES donde trabajan 1 o 2 compañeros. Entonces, el cúmulo de trabajo se lo achacan al trabajador, dicho por el secretario general. Las quejas. Y las quejas, dicen, ¿sabes qué? Tienes 30,000 quejas en el COPE Abastos, por decirte un ejemplo. Oye, pero tengo trabajando a 10 compañeros. Sí, pero ¿cuántas filiales tienes trabajando a través de esos compañeros? Entonces, la culpa es del trabajador sindicalizado, no de las filiales por los trabajos mal hechos. Que se quede bien claro. No es la culpa de ellos, es la culpa del trabajador sindicalizado porque tu secretario general dice es de manos chiquitas y no quieren laborar. No, yo creo que, o sea, de veras es alarmante, porque al faltar 30,000 trabajadores, es obvio que no se ejerce esa materia de trabajo, Así es. y obvio los clientes se van. ¿Eso qué provoca? Que ante la sociedad, los trabajadores, los telefonistas, no están trabajando. Cuando yo les quiero decir que los compañeros trabajan, están trabajando tiempo extra de lunes a domingo, trabajo normal, más de 2 horas, pero no es posible que una empresa, faltándole tanto número de vacantes, pueda subsistir. O sea, hay un contubernio, pareciera, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí lo hay. Mira, hablando como decía Pancho Núñez al principio, como un modelo de negocios, nosotros ya hicimos un modelo de negocio. Aquí el asunto es, número 1, que quieren desaparecer el contrato colectivo de trabajo y con ello los telefonistas. ¿Por qué? Porque en este país se acostumbró a darle la razón al dueño del capital, pero no a darle los derechos a los trabajadores, no respetar sus conquistas laborales. Entonces aquí el empresario tiene un gano. No, es ganas tú, ganamos nosotros. Alguien le dijo en el oído, y ese es Francisco Hernández Juárez, y el actual director general, que nosotros no servimos para nada. Ya han hecho toda una campaña de publicidad, donde un periodista inclusive ya saca un anuncio que cómo es posible que en plena pandemia nosotros dejemos tirado el trabajo y no prestemos el servicio al cliente, cuando nosotros tenemos más de 2,000 compañeros fallecidos por COVID-19. Somos uno de los sectores que no pudimos parar. Quiero decirte que en esta parte de la denuncia nunca se tomaron las medidas que dictó el gobierno federal de sanidad para que el trabajador continuara, no importando la salud y la vida de un ser humano. Los compañeros siguieron trabajando y el resultado ha sido fatal. Nosotros tenemos miles de muertos y miles de contagiados. Realmente nadie ha sacado las cifras exactas, no lo van a sacar a la luz pública de cuántos telefonistas hay muertos en realidad por COVID. Nosotros tenemos reporte de los familiares y los compañeros que nos dicen, mi compañero fulano de tal centro de trabajo murió, de tal centro de gestión murió. Todos los días tenemos reporte de telefonistas muertos y esto no le ha importado ni al patrón ni al secretario general, porque inclusive manejan un término contable, pero muy peyorativo, que se llama pasivo laboral, donde se invierte la pirámide, donde hay más jubilados que activos. Pero esto no es una cuestión de lógica ni de naturalidad, porque el contrato colectivo de trabajo marca en su cláusula 27 que todas las vacantes naturales serán cubiertas. ¿Cuáles son las vacantes naturales? Cualquier activo que renuncie, se jubile, fallezca o sea despedido. Y faltarían las vacantes de nueva creación para cubrir toda la parte de la gestión, de la transmisión y de la operatividad de Telcel, del mantenimiento de Telcel. Asimismo, Uninet, que tenemos como 5 o 10 compañeros en el COU, ahí los tienen arrinconados en una central sin hacer nada,
prometiendo Hernández Juárez desde hace más de 10 años esa materia de trabajo que es nuestra, se ha demostrado que es nuestra, hay la capacidad para que sea nuestra y no se nos ha dado. Y así como esas, te encontramos de Triada y de todas las subsidiarias que más dejan. ¿Qué pasa cuando en el discurso dice Francisco Hernández Juárez ante los medios de comunicación que a Teléfonos de México se le ha castigado, por ejemplo, con la televisión? Y ahorita voy para allá. Nos encontramos en el estudio del título de concesión que Carlos Slim y Francisco Hernández Juárez ya habían firmado en 1990 que el servicio de televisión no se iba a dar. Y así lo acordaron. Y se han estado quejando ante todos los medios de algo que ellos aceptaron desde 1990 a espaldas de los trabajadores. Así como en el título de concesión se dice que Teléfonos de México va a prestar el servicio a los mayoristas ya desde ese entonces y que la pueden partir 30,000 veces. Sin embargo, hay violaciones al título de concesión en lo financiero y en cuanto al respeto irrestricto del contrato colectivo de trabajo. Se puede prestar a una confusión el asunto que ellos manejan, de que hay un desfasamiento de un fideicomiso que todavía no encontramos inscrito en ningún lado, del cual habla Francisco Hernández Juárez, por lo cual a nosotros varios años se nos roban utilidades. Y te voy a decir por qué roban. Porque nosotros legalmente ya hemos rastreado y financieramente ese supuesto fideicomiso, porque a nosotros de muchos años en las utilidades, antes de entregárnosla, se nos quitaba una parte para inyectar al fondo de pensiones de jubilaciones, cuando no es obligación de los trabajadores. Es obligación patronal y el ingeniero Slim sabía que compraba Teléfonos de México con un contrato colectivo de trabajo y con trabajadores. Me parece excelente tu pregunta. Aquí quien ha jugado mal no es un empresario rapaz, porque ese es el empresariado mexicano. Actúa con rapacidad, independientemente de los compañeros campesinos. Yo creo que el segundo colectivo más golpeado en este país es el sector, el mundo del trabajo. Ha sido muy golpeado. Nosotros hemos tenido recesiones muy importantes a nivel de la Ley Federal de Trabajo. Ahorita hay un escándalo por el asunto de las sumas para la aplicación de del aumento de las pensiones, pero muy pocos se han dado cuenta que es del apartado B, que son los trabajadores al servicio del Estado. Yo me pregunto dónde estaba Francisco Hernández Juárez, la CTM, la CROC y la CROM, y muchos otros caciques sindicales como el ferrocarrilero, como Napoleón Gómez Urrutia y muchos más, cuando en 2016 al apartado A ya se le había aplicado el aumento de pensiones. Ahorita están haciendo una acción apócrifa donde dicen que van a un amparo cuando de 2016 a la fecha procesalmente están fuera de tiempo. O sea, durante el gobierno de Peña Nieto se hizo esta acción, que podríamos ponerlo en términos económicos y políticos desde otra perspectiva, este no es el tema, pero sin embargo hoy se hace una simulación más de un amparo que va a ser desechado, como prácticamente todos los amparos que mete Francisco Hernández Juárez, para cubrir una cortina de humo acerca de las demandas que tenemos la RDT interpuestas contra Francisco Hernández Juárez, y la más fuerte es de carácter penal por enriquecimiento ilícito, fraude, más lo que resulte responsable sobre Francisco Hernández Juárez, su yerno Salvador Ochoa, más quien resulte responsable. Fíjate que acabas de dar un punto importante, ahorita vamos para allá. Aquí, desde su punto de vista, Marco, ¿me permites agregar unas notas a esto? Adelante. Sí, mira, al ingeniero Slim se le conoce como el rey Midas. Todo lo que toca es oro. Sí. ¿Por qué? Teléfonos de México, siendo oro, hoy nos quieren ver como un pedazo de piedra, ni siquiera carbón. Y te doy un dato. Una vez que él se hace socio mayoritario de Teléfonos de México en el 90, la ganancia que obtiene de ser paraestatal al ser privada, 2,000 millones de pesos que recibió el ingeniero Slim de ganancia, porque estábamos en números negros. Éramos la primera empresa, porque a Pemex siempre lo han ordeñado, pero Teléfonos de México era la empresa más sana que aportaba más dividendos al Producto Interno Bruto. Entonces, esos 2,000 millones de pesos que él recibe de la noche a la mañana, ¿qué les hizo? Es un punto importante. En 1988, a través de Miguel de la Madrid, el sindicato, a través de Francisco, dicen, vamos a firmar un pacto de solidaridad. No se despide nadie porque ya no estaban aventando el fantasma
que se va a hacer privada y va a haber limpia, purga, como se dice. O sea, van a correr gente. Nosotros, para evitar eso, tenemos que decir y firmar este pacto, no ingresa personal, pero tampoco se despide a nadie. Bajo esa temática, y además que si no se le invertía dinero privado a Teléfonos de México, ese 51% que tenía la administración, el Estado, se le entrega al privado. Entonces, retomo, ¿cómo es posible que una empresa muy productiva hoy la venda como que no vale nada? Y te digo eso de las vacantes, en 1988 se inicia el receso y el no ingreso. Perdón, de nuevo ingeniero, no personal. la puede vender. No, Tendría sí, que regresarla. sí, Si él sí. se declara no en quiebra técnica, sino en Ujú. quiebra financiera, tiene que regresarla al Estado Claro. mexicano. Sí. Está prohibido en el título de concesión y constitucionalmente Enajenarla. no Sí. puede hacer absolutamente Así nada. es. Si él dice que no, lo que tiene que hacer es regresar la empresa al Estado mexicano. Pero el chiste es que recién es una empresa fuerte. Me dan tantito chance porque ya me Adelante. regañaron. El espacio, la querida audiencia de Mazatlán, a los compañeros telefonistas, está sanitizado, todos hemos sido sanitizados, Ujú. por eso yo no traigo el cubrebocas. Los compañeros me hicieron el favor de poner el cubrebocas porque yo padezco de un problema, entonces a mí no se me escucha lo suficientemente claro y me falta un poco la respiración, por eso ellos me hicieron el favor, pero todos estamos sanitizados, el espacio está sanitizado, por eso su servidora no trae el cubrebocas. Una disculpa, pero por problemas respiratorios yo no puedo utilizarlo porque me falta la respiración. Sí. Hecha esta aclaración, discúlpame. Sí. Agrego otros Ya dos me están datos rasgando, ya me están, importantes. Cielo. sí, se Mira. preocupan por mí. Voy al decremento del personal sindicalizado, al incremento del outsourcing o las filiales terceras que conocemos. La administración, en conjunto con Francisco Hernández Juárez, dicen que la tecnología va a evidenciar que el trabajador cada vez será menos indispensable en el proceso del desarrollo del trabajo. Mienten. ¿Por qué tenemos 30 o 40 a 1 trabajando bajo un esquema totalmente violatorio a sus derechos individuales de cada persona en lo que es un trabajo digno, con las prestaciones que deben de ser? Entonces, con eso se contradicen al decir que hay que restringir el personal por la tecnología. Si eso fuera cierto, entonces no tendríamos la cantidad de outsourcing trabajando en la calle y bajo esas condiciones. La otra cuestión, en la pandemia sabemos que el uso de estas tecnologías para la educación y para todo el entorno que manejamos, derivado de esto, las empresas de telecomunicaciones en el mundo subieron al 405% de ganancia. Por lo menos. Sí, 400, o sea, 4 veces, vamos a dejarle, ¿no? Para no salirnos tanto. Derivado de esto, ¿cómo es posible que Teléfonos México, siendo el carrier número 1 del Río Bravo a la Patagonia, tengamos este decremento en los ingresos? Ese es uno para comentarles. Entonces, si esto del rendimiento que ha tenido las telecomunicaciones, y creo que va a seguir con la nueva tecnología que viene, que es la 5G, que ya está iniciando, no tenemos por qué estar padeciendo, y sin temor a que una máquina ocupe el desempeño de mi mano de obra, si un trabajador es calificado, créeme que se incrusta en este proceso fácilmente. ¿Por qué tenemos a Triara? ¿Por qué tenemos a Red 1? ¿Y por qué tenemos a Uninet? Gente que está nada más en su escritorio y que los castigan también laboralmente. Todo el desempeño de la operación la hacemos nosotros, pero con ese tema de que como eres tu telefonista, tú ganas esto nada más. Y aguántate, porque Telmex no tiene ni para pagarte un auto normalmente común, porque son chatarras, y disculpen la palabra, ustedes véanla, yo no puedo estar mintiendo, ya no hay ni papel, y apaga esa luz porque estamos gastando, y la operación nos cuesta. Claro que lo sé, la operación lo cuesta, pero la producción que tenemos, y si de verdad se protegiera a todos con el contrato colectivo, créeme que estaríamos en otra situación. Sí. Gracias. Fíjate que lo que comenta, y hay que dejarlo, y perdón que haga mucho hincapié en lo que voy a comentar. Teléfonos de México, la empresa pertenece a los mexicanos. Sí. Esa lucha no nada más tiene que ser de los telefonistas que no estén de acuerdo con el lineamiento de Francisco. Y por lo que estamos escuchando, no son por los lineamientos, simplemente están perdiendo las conquistas laborales de hace años. 2, está perdiendo el trabajo quizás, porque así como lo están dando a conocer y como se plantea, pareciera que esto fue un proyecto de hace muchos años, Claro. para no dejar caer y tronarla. Pero lo peor, lo incongruente es que se le da la concesión al señor Slim
esta hoja y de repente quiere regresar un cuadrito nada más. O sea, te exploté, te quité y ahí está. No, señores, recordemos nuevamente, esto es de los mexicanos y no podemos permitir que cualquier persona nos quite esta empresa a los mexicanos. Sí, los compañeros telefonistas están dando la lucha. Yo creo que es momento de que la sociedad se entere y entre todos se haga una alianza, porque el problema no son nada más los telefonistas, somos los mexicanos. Ahora, acá hay una pregunta que ha habido por parte de algunas personas que me han dicho, ¿a qué se debe que Andrés Manuel, bueno, que la federación no tome y recupere a Teléfonos de México? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? Esta es una pregunta muy interesante. Yo no quisiera cansar a la audiencia con cuestiones muy técnicas de muy alto nivel. El primer mundo tiene como derecho humano el Internet. Hay una reconversión del negocio de las telecomunicaciones que lo lleva a ser prácticamente tan rentable como el petróleo. Imagínate de qué nivel estamos a nivel mundial. Nada más que con una importancia de todos los niveles, donde quitan o bajan un presidente de la República mediante las redes sociales. Ahí vimos el tamaño del golpe mediático que se puede dar a través del Internet a un presidente. Es un tema todavía mucho más fuerte a lo mejor que los energéticos. Pero redireccionar las intenciones hacia alguien, un objetivo. Pero, ¿qué pasa? Cuando sale el secretario general Francisco Hernández Juárez a decir que a la empresa se le castiga por la larga distancia, a mí que me diga que cobra la larga distancia nacional, la internacional nada más está cobrando la mundial, y en el primer mundo ya ni la mundial se cobra, y nosotros dos estuvimos en la dirección de larga distancia hace muchos años, y esto se preparó porque el primer mundo ya había ido hacia allá. Número uno, primera mentira. Segunda mentira, las televisoras están en quiebra. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, a lo mejor habemos 2 o 3 viejitos que prendemos la televisión. Los muchachos lo que hacen es conectar inclusive esto al televisor vía Bluetooth y todo lo ven por internet en la televisión. El negocio de la televisión está en quiebra. La telefonía fija había muerto hace 30 años en el primer mundo. Todos esos castigos que dice Francisco Hernández Juárez que le dio un organismo creado por los gobiernos neoliberales, con consejeros muy a modo, como es el IFT, muy puestos a modo por el propio Carlos Slim, para jugar con esta parte de está en quiebra y los voy a castigar en esto. Cuando nosotros nos podemos a leer el título de concesión, eso es una enorme mentira, eso ya estaba previsto. Es más, estaba previsto la creación de una empresa. ¿Por qué? Porque en esta reconversión yo me pregunto, ¿qué empresa va a sostener el Internet a domicilio? Ninguna. ¿Quién va a tener que retomar ese mantenimiento de esa red a domicilio? No, estoy hablando del cliente residencial. Si no tiene ganancias, ¿quién se va a quedar con eso? El Estado. ¿Por qué? Porque va a llegar a ser un derecho humano. Pero todo el negocio que va a través del Internet, eso es lo interesante. ¿Facebook tiene publicidad? Sí. ¿La cobra? Sí. Y todo lo que viaja por Internet, todo tiene publicidad y los contenidos. Tú te vas a sacar sangre, vas a sacar, que ya lo hacen en China. Sale un dispositivo, lo metes y mandas a donde tú quieras tu sangre y te dan el análisis hasta en Rochester de tu sangre. Desde ese contenido médico hasta el que tú quieras. Eso es la reconversión del negocio de las telecomunicaciones, que eso es lo que no se dice. Los enlaces se están revendiendo ya. Un mayorista que tiene un enlace arriba del E1, un Jipón, por ejemplo, sí, ya puede revender los servicios. Pero a Teléfonos de México no le deja de pagar. Haz de cuenta que es exactamente lo mismo. Pasó con la telefonía pública, que hoy dicen que también es un castigo, cuando Teléfonos de México lo abandonó. ¿Por qué? Porque se deshizo de toda una estructura que se hacía cargo de la telefonía pública, puso mayoristas, los cuales le pagan, y la infraestructura no le mete mano ni paga personal. Pues haz de cuenta que toda esa falsedad es igualito, para que entienda mejor la audiencia. Ya no ven teléfonos públicos de Telmex, pero los que prestan los servicios de telefonía pública tienen que comprarle el sistema, el canal
para poder poner el teléfono, se lo compran a Telmex. Es decir, la columna vertebral sigue siendo teléfonos de México. Correcto. O sea, de ahí todos la ramificación que se da, pero el tronco es teléfonos de Así México. Por eso, como lo comentaba, no puede ser que esté el número rojo, No. porque al final de cuentas hay ingresos que le están desviando para otro lado. Que Así es. por lo que me comentan, pareciera que lo peor del asunto es que la dirigencia, que Francisco Hernández Juárez está de acuerdo con ello. Hay Porque al final de cuentas, Francisco lleva 45 años. Yo me acuerdo cuando hablábamos de Fidel Velázquez, cómo nos prestamos de Fidel Velázquez. Sí. O sea, cómo, y hoy es el nuevo Fidel Velázquez. No, ya lo rebasó. Sí, o sea, yo creo que el señor Francisco Hernández Juárez no tiene una cosa, que hay procesos que se terminan. Te voy a decir algo más Sí. triste. Fidel Velázquez tenía toda una coalición y un partido político. Francisco Hernández Juárez ni eso tiene. O sea, si copió mal. Porque realmente Fidel Velázquez fue uno de los grandes gángsters de este país, de los primeros gángsters sindicalistas de este país. Pero, sin embargo, él tuvo una confederación enorme y fue a la de un partido. Francisco ni tiene amigos, ni tiene más que una sucesora que anda por ahí, que luego te vamos a platicar, vamos a dar esa sorpresa. Oye, Ya tiene preparada una ¿a poco? sucesora de su Sí. familia, Ah, pues sí, claro. su sobrina, Oye, por fíjate, supuesto. Con la sangre nueva, para que sepan los compañeros, a lo que me refiero, están haciendo un grupito de sangre nueva. Y yo les digo, que no se confundan, si quieren realmente ayudar a nuestros jóvenes, es quitar la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, refiere a nuestras jubilaciones. Para los compañeros en 2009 y en 2015 se hace la BIS y la TER, y si realmente quieren ayudar a los jóvenes, tienen que quitar esas dos cláusulas y respetar la 149 del contrato colectivo de trabajo, como se conquistó hace más de 50 años. ¿Cómo va el término jurídico? Fíjate que precisamente es que nosotros tenemos interpuestas más de 79 demandas. Yo creo que una de las más fuertes y más sonadas en todos los medios es la que tenemos de carácter penal. Nosotros tenemos interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y fraude, más lo que resulte. Enriquecimiento Ilícito por la caja de ahorro de los telefonistas, más hoy la vamos a ahondar porque los caciques sindicales sí se unieron, hoy ya son amiguitos otra vez, y se fueron a amparar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aduciendo que no podían exigirles la rendición de cuentas de los sindicatos, ni la autoridad a meterse a poder supervisar para garantizarle al trabajador el voto universal, libre, secreto y directo. Eso, según ellos, atentaba contra la autonomía sindical. Ya falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no atenta y ahora ya se puede pedir la supervisión en este tema. Bien, con la rendición de cuentas, nosotros tenemos 45 años, vamos a cumplir sin una rendición de cuentas de Francisco Hernández Juárez. ¿Cuántos años, perdón? 45. Que no rinde cuentas. No hay una rendición de cuentas. Y aun cuando hoy la ley ya es mucho más clara y objetiva con respecto a la rendición de cuentas, tampoco la ha hecho. Hay una pregunta nada más por el tema ¿Cuánto ha recibido Francisco? ¿Cuánto le calculan ustedes que ha recibido Francisco Hernández Juárez en apoyo a edificios sindicales? Cada revisión salarial y contractual cuenta. Cada año. ¿Cuánto le gusta? Creo que en la última revisión fueron 16 millones. 17 millones. 17 millones de pesos. Y eso nunca lo justifica, ¿no? No, claro que no. Porque lo da la sección y la sección lo paga. Pero si hablamos por un promedio, 10 millones por 45 son 450 millones de pesos. No es lo que produce. Sí. Porque lo ha invertido, no creo que lo tenga abajo del ¿Dónde está colchón. esa lana? Pero no es la única. No. Está la ayuda para previsión social, está la ayuda para Gastos los de las deportivos, asambleas, los gastos de las asambleas, gastos de las convenciones, Ya no estará todo ese dinero. Simplemente Mira, nada más, en sus manos. nada más como El 1% menos en comprar facturas apócrifas para Factureros. para taparle el ojo al macho, como se dice, ¿no? Pero se les acabó. Pero eso ya se simplemente- acabó también, afortunadamente. una acotación. Yo les pregunto aquí a todos los que estamos aquí, yo tengo 38 años en la empresa, Y no te dejan y les jubilar. pregunto, aparte de eso, ¿cuántas Vete, asambleas generales ha habido en los últimos 30 años?
Pues ¿Cuántas asambleas? Pregunto. Nada más, es una pregunta al aire que las hago también a los compañeros que están participando aquí vía Facebook o vía YouTube. ¿Cuántas asambleas generales ha habido? Híjole. Si yo te cuento Legalmente, 2 o 3, son Son muchas. Y nos cuántas? quitaron la de la sección matriz. ¿Y cuántos gastos de asamblea se manejan en las revisiones contractuales y salariales? no, ¿Y y ahora por ya cuántos las, meses? ¿Por cuántos meses, Y ahora nomás los traen una semana. y ahora ya las hace virtuales para no Sí. gastar. Ahora ya no gasto porque nomás los traigo 3 días antes para que me firmen y voten y vámonos, se van a su casa todos. Mire, en este punto también, en las comisiones que tuve por parte de mi especialidad, trabajos para mi especialidad, me tocó viaticar que el sindicato debió de haberme entregado ese dinero para mis viáticos, menajes y todo, y yo reportarle contra la factura. Pues resulta que yo iba a Parque Vía con la licenciada Berna, siendo comisionado sindical por mi especialidad, reitero, no por Francisco, yo entregaba cuentas a la empresa, o sea, la empresa de la que me pagaba, porque ella le tenía que demostrar mis gastos contra factura, desde ese punto también. Y creo que ha de ser para todos, ¿eh? No nada más para mí. Hay temas muy interesantes, Marco. Nosotros sabemos que tienes una audiencia grande. Esperamos que se haga más grande a nivel nacional. Es importante tu activismo. Nosotros estamos enfrentándonos no nada más a un gángster sindical, sino a un empresario que tiene mucho poder, un empresario que es el hombre más rico de este país y es uno de los 9 capitales que mueven el planeta. Tiene 2 rubros muy importantes dentro del planeta: telecomunicaciones y petróleo. Nada más. Sí. Y esto lo digo porque además los nexos que tiene hoy nuestro director general son impresionantes. La familia Slim estuvo unida al CISEN y unida a la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, Sí. pues hacemos patente la seguridad tuya y de todos nosotros a las autoridades, porque realmente el hecho de que nos despidan es de lo primero que debemos de temer, hasta represiones que van mucho más allá. O sea, yo me acuerdo que alguien una vez dijo por ahí que querían que el ingeniero Slim fuera presidente, y dije, ay, qué susto. Su fallecido hermano era Dirección Federal, Dirección Federal de de Seguridad, Seguridad. y ellos fueron Los fundadores creadores. del CISEN que es el papá de nuestro director general. Sí, actual. fíjense que pues, Es un tema lamentablemente, fuerte. primero qué bueno que estuvieron acá, lamentablemente tiempo se termina también para que no se haga eso para los compañeros con la gente que Sí, nos ayuda. claro. Yo sí quisiera remarcar 3 cosas, ¿no? Y hacerles una pregunta. La pregunta ¿va a haber algún recorrido a nivel nacional que se va a hacer como RDT? ¿Se plantea algo así? Así es, bueno, tenemos contacto con los compañeros de la RDT a nivel nacional y estamos pensando hacer un recorrido, y bueno, invitar a todos a sumarse a la participación para que esto finalmente mantenga nuestro contrato colectivo además de esto, pues que las nuevas generaciones de compañeros tengan sus derechos como deben de estar y no estar pensando en que el día de mañana los despidan y sin ningún sustento, porque el contrato colectivo es lo que rige aquí y es lo que hay que defender a nivel nacional. Entonces, por ahí estaremos visitando a nuestros compañeros y invitamos a todos los que se quieran sumar. Digo, somos bastantes, pero pues todos los que se quieran sumar, aquí estamos abiertos a la discusión, a la propuesta y por supuesto que también a la crítica. Gracias. Vamos a entrar en la revisión salarial. Vamos a hacer El una convocatoria a proyecto. nivel nacional. Esperamos la amplia participación, como siempre, de la gente, porque vamos a llevar en mano propia la propuesta de la gente a esta revisión salarial y lo vamos a hacer público, lo vamos a entregar como lo hacemos en vivo. Ya lo hicimos por parte de la RDT, el ingeniero y su servidora, representando a toda la RDT. En mano propia fuimos a entregar la reforma estatutaria que nunca nos fue hecho caso. Así vamos a llevar la propuesta de la revisión salarial, con una agenda real de los telefonistas, no de Francisco y Slim. Oye, sí sería importante que ojalá pudieran sacar un documento sobre el tema jurídico. Ojalá lo pudieran sacar, porque es importante. Lamentablemente no alcanzó el tiempo, pero yo creo que este tema del tema jurídico muchos los desconocemos. Claro. Y ojalá pudieran sacar un documento. Bueno, donde te nos podemos explique. dar un bosquejo.
Porque no te podemos enseñar todas las No, no, demandas. claro, el bosquejo, claro que no. Claro, pero yo, fíjate que No ya hay que enseñar los dientes. ya para terminar, es muy cierto, ya para terminar, este problema de la compañera Cecilia, que fue rescindida, yo sí hago un llamado a todos, más allá de los teléfonos, a toda la sociedad en general, que no podemos permitir eso. Yo creo que en este 2021, que todavía esté sucediendo ese tipo de cosas, donde haya ese maltrato, esa agresión, porque no es posible que estás en resguardo y haya una rescisión, o sea, ¿bajo qué términos, bajo qué causas? Ahí es muy claro, la mano de la empresa en conjunto de la mano con de la mano de Francisco Hernández Juárez, y hay que decirlo, porque al final de cuentas los compañeros que están en el Comité Nacional reciben órdenes de Francisco, el que da la orden es Francisco. Aquí lo triste es que no podemos permitirlo. Yo creo que yo sé que ustedes como RDT tienen una fuerza y tendremos que hacer algo a nivel nacional, porque no se puede permitir que a ningún ser humano se le pisotee de esa forma. Porque eso no es estar pisoteando a nosotros como sociedad, no a un telefonista, es en general, y ojalá y podamos hacer algo a nivel nacional, porque no podemos permitir que llegue un empresario o llegue un dirigente y te aplaste, porque eso es no tener madre. Perdón por la expresión, y sí, ya para terminar les dejo la palabra a cada uno de los invitados para que se puedan despedir. Bueno, yo retomo un poco lo que dice el compañero Mazatle. El eslogan de la RDT es hasta que la dignidad se haga costumbre. Es no permitir que como campesino, como trabajador y como ser humano se te pisoteen tus derechos. Lo primero que debes de defender es tu dignidad. Y nosotros estamos luchando para que regrese la dignidad. Y hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. ¿Me permite? Adelante, Gabriel. Mira, hay dos puntos que quiero dejar como remate. Tenemos un antecedente para dar marcha atrás a esta reforma, mal reforma, o derogar la 149 bis y la TER. La CFE, a través de la presidencia, da la instrucción al director general negociar con el sindicato y regresar sus derechos adquiridos y bajarle los 5 años que les habían incrementado durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces, es posible, ya tenemos un ejemplo. Otro, y es para defender mi puesto de trabajo y a Teléfonos de México. Somos capaces de entregar enlaces de 10 gigabit por segundo, y no nada más un enlace, a cualquier carrier que se acerque a nosotros, y lo que hoy Teléfonos de México está haciendo es demeritar la marca, con el mal servicio que se le entrega a toda la gente que quiere un acceso mínimo de 10 megas. ¿Cómo es posible que quedemos mal entregando 10 megas cuando somos capaces de conectar a un carrier? Ese es mi punto, y hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues sí, compañeros, agradecemos la invitación del compañero Mazatle. Los invitamos a sumarse a cualquiera de las acciones, ya que esto es en favor de todos y cada uno de nuestros compañeros telefonistas y cada uno de las personas que formamos este país. No es una lucha aislada, no es algo que sea para uno de nosotros. Esto es para que cualquier compañero o compañera sepa que sus derechos no pueden ser pisoteados y hasta que la dignidad se haga costumbre. Polo, bueno, compañeros, nada más para comentarles. La jubilación a través de los años es un derecho adquirido desde que firmas tu contrato de trabajo. Por lo tanto, no está sujeto a negociación ni a cambio por espejos. Y agradecerle al compañero Mazatle su atenta invitación, y aquí estamos, y hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que sería importante, hay que checar agenda, porque nos faltaron tocar varios puntos. Claro. Para mí, por ejemplo, el tema de la demanda, el tema de la caja de ahorro, el tema de cómo se está dando esta estructura y cómo se está moviendo. Yo creo que es importante que los compañeros lo sepan. Ojalá se puedan dar un espacio en 15 días y aquí pues hagamos nuevamente lo mismo. Y si no pueden eso, pues ojalá Yatsu nos acompañe un sábado. Ay, sí, por favor. Sí, que nos acompañe, porque si no, no hacemos nada. Y nos ponemos de acuerdo para tocar esas Gustavo partes. Cáceres precisamente dice que toquemos cláusula novena y fondo de jubilación, con mucho gusto. Claro, sí, Ponemos un espacio y si la compañera nos hace el favor. Son temas tan amplios que la verdad, Tenemos para varios programas más. Ojalá que esperamos. Gracias, Claro que sí, Su servidor Marco Mazatle se despide a través del Observatorio Ciudadano Laboral. Muchas gracias. hasta que la dignidad se haga costumbre.